Darles la bienvenida a este diplomado sobre Derecho Electoral. La verdad es que estos diplomados que imparte la Escuela Judicial Electoral han tenido una muy buena respuesta. Los grupos que se forman son de no menos de 20 personas. Incluso, bueno, pues ahora, en la medida en que se han venido retomando las actividades después de la pandemia, bueno, todavía no salimos de ella por completo, pero poco a poco vamos retomando nuestras actividades y bueno, han disminuido un poco, digamos, el interés, o bueno, no el interés, sino la participación propiamente. Me refiero al número de participantes en los programas que imparte la Escuela Judicial Electoral. En el principio, el maestro Alexander no me dejará mentir, por ahí de mayo, junio del año pasado, teníamos grupos hasta de 100 personas, ¿no? Bueno, pues esto ha venido modificándose, pero tenemos la fortuna de seguir teniendo una muy buena respuesta, una muy buena asistencia en todos los programas que imparte la Escuela Judicial Electoral y bueno, pues no quise dejar de compartirlo con ustedes. Esta es una nueva emisión de este diplomado en Derecho Electoral. De hecho, en lo particular, es la primera ocasión que tengo oportunidad de participar en el mismo. El claustro de profesores, profesoras, investigadores e investigadoras de la Escuela Judicial Electoral, bueno, pues participamos en prácticamente todas las actividades que imparte la escuela, pero pues por cuestiones de agenda, por cuestiones de logística y demás, pues en algunas ocasiones tenemos una mayor carga de participación, de docencia en algunos programas y, bueno, pues una menor carga en algunas otras, ¿no? Lo particular, bueno, pues aprovecho para promocionar el diplomado en comunicación electoral que me honro en coordinar y, bueno, pues ahí tengo una participación bastante copiosa, ¿no? Pero bueno, pues tenemos que acomodarnos, como les comento, a todas las demás actividades que imparte la Escuela Judicial Electoral en función, pues, de estas cuestiones de logística y organización. En fin, bueno, pues quizás debí de haber comenzado por presentarme con ustedes, ahora lo hago. Mi nombre es Rafael Caballero Álvarez, bueno, soy profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral. Mis principales líneas de investigación son sobre propaganda, comunicación política, sistemas electorales, partidos políticos y demás. Y bueno, pues en esta ocasión, como les comento, tendré el enorme placer de compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos apuntes acerca de las formas de gobierno y los mecanismos de democracia directa que existen en los sistemas políticos contemporáneos. Esto lo vamos a desarrollar en las dos primeras sesiones de este diplomado, que tendrán efecto el día de hoy y el día de mañana. En particular, el día de hoy nos enfocaremos en el primer aspecto que se refiere a las formas de gobierno y dejaremos para el día de mañana las cuestiones relacionadas con los mecanismos de democracia directa. Y también aquí aprovecho para hacer otro comercial. La Escuela Judicial Electoral también cuenta con un diplomado de mecanismos de participación ciudadana, que es coordinado por el doctor Luis Octavio Vado, en donde se abordan a detalle varios de los conceptos, de las figuras que vamos a comentar de manera panorámica el día de mañana, como son la consulta popular, la iniciativa ciudadana, el parlamento abierto, las candidaturas independientes, el presupuesto participativo, entre otras. En esta ocasión, pues como les comento, por cuestiones de tiempo, por el propio diseño del diplomado que nos convoca, bueno, pues tendremos solamente una revisión un tanto superficial, panorámica, como les comento, solamente para comentar algunas nociones generales y, bueno, pues quien tenga interés, les pido que estén atentos a la siguiente convocatoria del diplomado de participación ciudadana directa o de mecanismos de participación ciudadana directa, en donde cada una de estas figuras se aborda de manera mucho más puntual, ¿no? Mucho más pormenorizada. Bueno, para la exposición me voy a permitir apoyarme en una presentación en PowerPoint.
esto con efectos didácticos para que pues no sea tan tedioso, tan aburrido el que, bueno, su servidor haga uso de la voz de manera permanente. Y de hecho, pues también quisiera comentarles, invitarles, conminarles muy atentamente a que, bueno, pues también participen a lo largo de la exposición. Si alguien desea hacer alguna intervención, algún apunte, alguna aportación, plantear alguna cuestión que incluso se preste como para debatir, bueno, pues siéntanse con la absoluta libertad de hacerlo. Siempre comento que los procesos de aprendizaje en realidad son circulares, son de ida y vuelta. El facilitador, el docente, que pues funge justamente como pues alguien que conduce una actividad académica, pero pues que no tiene el conocimiento absoluto y que además pues no deja de aprender, ¿no? Entonces, en esta medida, pues las convocaría a que a lo largo de la exposición, si alguien desea hacer alguna intervención, se sienta con la absoluta confianza de hacerlo. Para esto, pues solamente les pido que abran sus micrófonos o bien que con la herramienta esta de la manita, pues me soliciten el uso de la voz. Bueno, pues dichas todas estas consideraciones, vamos a comenzar. Bueno, en primer término, quisiera compartir con ustedes un concepto toral que, pues de alguna forma, está presente a lo largo de todos los conceptos que vamos a revisar el día de hoy, y yo me atrevería a decir que a lo largo de todo el diplomado. Este concepto se refiere a el poder, y precisamente por eso es que tenemos en pantalla una imagen de Michel Foucault, quien es uno de los grandes filósofos del siglo XX, que dedicó buena parte de su obra a reflexionar sobre estas cuestiones del poder, ¿no? Foucault nos habla de que el poder es circular, que el poder es infinito, un tanto guardando una similitud con la teoría de la relatividad, en el sentido de que la materia no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. Michel Foucault hace un planteamiento similar respecto al poder, ¿no? En el entendido de que el poder está presente en todas las relaciones humanas, y en realidad pues nunca se extingue. El poder en todo caso se transforma, adquiere nuevas características, se ejerce de una manera distinta, pero siempre está presente en las relaciones humanas, ¿no? Esto lo podemos advertir pues incluso en el ámbito de la cotidianidad, en el ámbito del seno familiar, en el ámbito laboral. A esto responden, por ejemplo, las jerarquías, por eso tenemos jefes, ¿no? Quienes a su vez tienen jefes. Y bueno, pues hablando, por ejemplo, del poder político y de los regímenes democráticos, sobre los cuales vamos a discutir un poco más adelante, pues bueno, incluso en el ámbito público, los jefes de la más alta jerarquía responden a la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía en un régimen democrático lo podríamos asumir, entender como el jefe de todo el aparato burocrático y político, ¿no? Esto, reitero, guiados por una noción democrática. Pero bueno, volviendo al concepto del poder, les decía que esta noción o esta práctica está presente en todos los ámbitos de la vida humana, como puede ser, por ejemplo, en el ámbito familiar, en el ámbito de las parejas, por supuesto, ¿no? Una relación de pareja implica también una relación de poder, implica por eso negociaciones, acuerdos, implica que en algunas ocasiones tengamos que ceder, dejar que ceder parte de nuestra voluntad a efecto de que nuestra pareja imponga parte de su voluntad ante nosotros o sobre nosotros, etcétera, ¿no? Sobre los hijos esto es todavía mucho más claro. En el caso del ámbito educativo también, por supuesto, de hecho Foucault, buena parte de su obra la desarrolló en hospitales, en escuelas, en cárceles, porque advertía estos espacios como entornos en donde se puede advertir el ejercicio del poder de una manera bastante clara. Incluso esto lo condujo a acuñar el concepto del panóptico, ¿no? Que implica pues, justamente una posición a partir de la cual se advierte, se observa todo un entorno, y esto pues naturalmente está relacionado con el concepto de poder, ¿no? Pero bueno, para aterrizar un poco más este concepto del poder en el tema que nos convoca, que es sobre las formas de gobierno,
pues habría que reconocer que desde tiempos milenarios la humanidad ha tenido la necesidad justamente de organizarse y de establecer mecanismos y formas de poder, ¿no? Naturalmente no vamos a hacer un recuento histórico de la evolución de la humanidad, pero conviene recordar, por ejemplo, que en el origen, bueno, pues los grupos comenzaron a organizarse primero con clanes, después, bueno, pues descubrieron la agricultura, se convirtieron en sedentarios, dejaron atrás esta fase de los pueblos nómadas y después surgieron las grandes civilizaciones. ¿Por qué comento esto? Porque en las grandes civilizaciones comenzamos a ver justamente una forma de organización política que implica el ejercicio del poder, ¿no? En las grandes civilizaciones del mundo, cualquiera que ustedes me refieran, la egipcia, la griega, la persia, incluso las de América, bueno, de Centro y Sudamérica, los incas, los mayas, los mexicas, etcétera. Bueno, pues en todas estas grandes civilizaciones podemos advertir formas de organización política que implican poder, ¿no? Que implican que la comunidad política se pone de acuerdo para seguir los cánones, las reglas, las creencias que emanan de las figuras de autoridad, ¿no? ¿Cuáles eran estas figuras de autoridad? Pues precisamente los gobernantes, los militares y los sacerdotes o los sabios, ¿no? Entonces, esto conviene comentarlo solamente como para tener un antecedente histórico respecto a los orígenes del poder, respecto a los orígenes del ejercicio del poder sobre una o en el seno de una comunidad política y también para, pues, un poco comenzar a introducirnos en el tema de las formas de organización política contemporáneas, ¿no? Pero bueno, vámonos por partes. Dichas estas reflexiones en torno al poder, conviene también tener presente el concepto de la autoridad, ¿no? La autoridad, como se señala en el apunte que tenemos en la lámina, implica el ejercicio del poder a partir o por parte de un actor político, de un actor cultural, puede ser religioso, por ejemplo, ¿no? De un actor que ejerce otro tipo de poder, no precisamente político, sino incluso más de tipo material, como puede ser el ejército, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, este poder que se ejerce, si bien puede ser impuesto por la fuerza, está dotado por lo regular de un carácter de legitimidad. ¿Qué implica la legitimidad? Pues que estamos de acuerdo en sujetar nuestra voluntad a los designios de esa persona que ejerce el poder o de esa figura de autoridad, ¿no? Esto también tiene mucha relevancia para los conceptos que vamos a revisar un poco más adelante respecto a las formas de organización política contemporáneas, como pueden ser los regímenes democráticos o los regímenes no democráticos, que se derivan sobre todo, se pueden clasificar sobre todo en totalitarios, autoritarios, ¿no? Pero bueno, en particular quisiera que reflexionemos sobre el primer aspecto, es decir, sobre los regímenes democráticos. Los regímenes democráticos, por supuesto, que implican también el ejercicio del poder y para ello, pues nos damos a la tarea de designar representantes. Estos representantes están dotados de una legitimidad, de un reconocimiento, ¿no? En la actualidad, en los regímenes democráticos, este reconocimiento se obtiene a partir del ejercicio del derecho al voto. Pero en la antigüedad, esta legitimidad iba acompañada de algunos otros elementos que quizás eran más inherentes a la propia figura que se dotaba de autoridad. Y a continuación justamente paso a esta lámina en donde tenemos la imagen de uno de los padres de la sociología, Max Weber, quien escribió un libro muy famoso que, bueno, pues la mayoría de las personas que estudiamos alguna carrera de humanidades, de ciencias sociales, revisamos en la licenciatura precisamente. Este libro es El político y el científico, escrito en los albores del siglo XX, poco antes de la
de 1920, si no me equivoco, fue en 1917 o 19, me falla un poco la memoria. Y bueno, esta obra es célebre porque Max Weber plantea, digamos, como el perfil que debería definir a las personas que aspiran a ser percibidas, entendidas como políticos, como actores fundamentales en un sistema de organización política, y también Max Weber define el perfil que tendría que distinguir a las personas que están dedicadas a la investigación, a la ciencia, ¿no? En este caso, a las ciencias sociales. Esta distinción que hace Weber es sumamente importante, incluso hoy en día, porque si bien la actividad política suele ser enriquecida por la academia, lo ideal, por lo menos en la perspectiva weberiana, es que estas dos esferas se mantengan separadas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que desde la perspectiva weberiana, reitero, quizás no es el mejor escenario el pensar que los investigadores, los académicos, se dediquen a el ejercicio del servicio público. Y también, bueno, pues en esta misma lógica, a lo mejor no es lo más conveniente que quienes se dedican al servicio público intenten ingresar a la academia. Esto, por supuesto, está sujeto a muchas consideraciones, a muchas críticas. Recordemos que, bueno, pues es una obra escrita en los albores del siglo XX, pero que me parece que sigue teniendo cierta vigencia, ¿no? Hoy en día hay muchos servidores públicos que estudian doctorados, por ejemplo, ¿no? Y que en esa medida puede ser que se tergiverse un poco, digamos, el propósito de estudiar este tipo de posgrados. Cuando uno estudia un doctorado, lo hace principalmente pensando en dedicarse a la investigación, y de hecho por ello es que en la mayoría de los programas de doctorado que se precien de tener un prestigio académico, se solicita como requisito la presentación de un protocolo y como requisito para obtener el grado, pues el desarrollo de la investigación, ¿no? En la actualidad, bueno, pues vemos que en el servicio público hay mucha gente que tiene doctorados, pero no están precisamente dedicados a la investigación, sino más bien a el ejercicio del servicio público. Esto no es de suyo malo, ¿no? No quisiera ser tampoco tan cerrado en el sentido, en este sentido, pero me parece que en algunas ocasiones, justamente cuando se pierde esta división entre la academia y el servicio público, pues se pierde un poco la sustancia de cada una, ¿no? De tal suerte que a veces la academia, en lugar de ser crítica, en lugar de ser objetiva, bueno, pues puede llegar a ser condescendiente para quienes ejercen el servicio público, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues quienes se dedican al servicio público, pues quizás asuman una postura académica que no necesariamente enriquece el ejercicio de ese servicio público, ¿no? Pero bueno, reitero, esto está abierto a muchas consideraciones y además no es propiamente uno de los aspectos que deberíamos de abordar en este diplomado, simplemente lo planteo como complemento de esta obra escrita por Max Weber, que, bueno, yo cito para referir en particular este concepto de legitimidad, y ahora sí me enfoco en él. Max Weber nos habla de que existen tres tipos de legitimidad, ¿no? La legitimidad tradicional, la legitimidad carismática y la legitimidad legal. Estos tipos de legitimidad pudieran, en principio, estar asociados con etapas históricas del desarrollo de la humanidad, ¿no? Del desarrollo civilizatorio. Sin embargo, si lo reflexionamos un poco, nos vamos a dar cuenta que estos tres tipos de legitimidad siguen estando presentes prácticamente en cualquier sistema político contemporáneo, ¿no? Max Weber nos habla, por ejemplo, de que la legitimidad tradicional es la que distingue a los patriarcas y a los nobles, ¿no? Esto es lo que permitía que en buena medida durante prácticamente todo el desarrollo de la Edad Media, en donde, bueno, pues el poder se ejercía de manera jerárquica a partir de una sola figura, que era el monarca y, bueno, pues la clase noble.
Bueno, pues a pesar de que este poder era ejercido fundamentalmente por la fuerza, por supuesto que también estaba dotado de legitimidad, ¿no? Se tenía la creencia, como ustedes lo saben, de que el rey era designado por Dios para gobernar a los hombres en la tierra. Y bueno, pues eso también explica en buena medida esta relación que existía entre las monarquías y el clero durante toda la etapa de la Edad Media, ¿no? Entonces, bueno, pues esta legitimidad se refiere justamente a que se heredaba de alguna manera entre la clase dominante, entre los monarcas y la clase noble, ¿no? Entonces, bueno, pues los sucesores del rey eran descendientes del rey, los sucesores de los demás integrantes de la clase noble, pues eran ellos mismos, era una cuestión de linaje, ¿no? Esta cuestión de linaje era la que dotaba de legitimidad a esta clase gobernante que ejercía en tal calidad el poder. Max Weber nos habla también de un segundo tipo de legitimidad que se refiere a la carismática, que está asociada sobre todo con caudillos, guerreros, magos, sacerdotes, etcétera, ¿no? En este caso no estamos hablando de una legitimidad que se basa en el linaje, sino en una legitimidad que se basa en las cualidades de la persona a la cual estamos reconociendo autoridad, ¿no? Y por ello también se explica justamente la función del clero en la Edad Media, pero pues si lo reflexionamos en tomando como referente cualquier otra sociedad política de distintas épocas, pues nos podremos dar cuenta de que prácticamente en cualquiera de las grandes civilizaciones que hemos referido, los sacerdotes, los sabios, los guerreros, etcétera, pues estaban dotados de esta legitimidad, ¿no? Y por último, tenemos la legitimidad legal, que es ya más propia de los regímenes contemporáneos, en particular de los regímenes asociados con la democracia liberal, que surge pues, prácticamente desde el siglo XV-XVI, pero que encuentra su punto cúspide en el siglo XVII y ya casi entrados en el siglo XVIII, ¿no? Esta democracia liberal, bueno, pues sabemos que está acompañada, por supuesto, también de un desarrollo jurisdiccional que acuñó o que permitió construir las primeras constituciones y que son la base de la organización política de cualquier estado contemporáneo. Y precisamente por eso es que la mayoría de las constituciones llevan esta denominación de política, ¿no? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se refiere solamente a un instrumento legal, sino a un instrumento que sirve de base para la organización política, ¿no? Bueno, en este contexto del surgimiento de las democracias liberales, bueno, pues sabemos que se da un ascenso de la clase burguesa, se desplaza, por supuesto, a la clase noble, al clero y demás, y bueno, pues surge una nueva clase política, en principio representada por la burguesía, pero a lo largo de las décadas, de los años, de los siglos, pues esto ha venido modificándose, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues hoy en día prácticamente cualquier ciudadano o ciudadana podría ser postulado para obtener un espacio de representación política que en tal calidad implicaría también una posición para ejercer el poder o un determinado tipo de poder, ¿no? Bueno, estos son los tres tipos de legitimidad de los cuales nos habla Max Weber en este libro de El político y el científico, que les decía, pueden estar asociados con distintas etapas del desarrollo civilizatorio de la humanidad. Pero si lo reflexionamos un poco, nos podremos dar cuenta de que estos tres tipos de legitimidad pueden estar presentes en los distintos sistemas políticos de la actualidad, ¿no? Hoy en día, si nos fijamos, muchos de los integrantes de las clases políticas de cualquier país son descendientes de personajes políticos que han ocupado posiciones importantes en etapas previas, ¿no? En etapas añejas. Basta con que ustedes revisen, es un ejercicio que les propongo, revisen los apellidos de algunos de los políticos de carrera que siguen ejerciendo algún cargo público, en particular en los órganos de representación política, en la Cámara de Diputados o de Senadores, y se van a dar cuenta de que muchos de estos representantes políticos que, bueno, pues tienen una carrera ampliamente reconocida,
tienen antecesores que igualmente ocuparon posiciones importantes en su momento en distintas épocas de nuestro país. Hay algunos personajes que incluso son descendientes de esta clase de los científicos, que para el caso mexicano se refiere a los políticos que arropaban a don Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos de los descendientes de esa clase política siguen estando presentes en nuestro sistema político mexicano, ¿no? Otro ejemplo de legitimidad, ahora no tradicional, sino carismática, bueno, pues igualmente la podemos identificar en muchos actores políticos de hoy en día, ¿no? Incluso los partidos políticos justamente tomando en consideración el carisma, la popularidad de ciertas personalidades, las convocan o las incorporan a sus plataformas político-electorales y las postulan como candidatos, candidatas de elección popular. Esto es sumamente común, ustedes no me dejarán mentir, en estas elecciones que acabamos de concluir, bueno, todavía estamos en la etapa de calificación, ya en la colita, digamos, del cometa, pero en estas campañas que se dieron en el contexto de estos procesos electorales, ustedes seguramente pudieron darse cuenta de cómo muchos partidos políticos postularon deportistas, conductores, cantantes, incluso luchadores, ¿no? Era muy curioso ver cómo algunos candidatos participaban en los debates con sus máscaras de luchadores. Bueno, pues esto lo podemos interpretar justamente a partir de este concepto de la legitimidad carismática de la cual nos habla Max Weber, ¿no? Y bueno, pues naturalmente hoy en día todos los funcionarios públicos que son electos de manera democrática están dotados de una legitimidad legal, ¿no? En cualquier contexto democrático que se precie de serlo, pues tendría que privilegiarse la existencia del Estado de Derecho, por lo tanto, pues el respeto a la legalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de carisma asociado con la legalidad está presente hoy en día prácticamente en cualquier sistema político, ¿no? Hoy en la actualidad, pues bueno, sabemos que tenemos un amplio, un robusto andamiaje judicial, legislativo y demás, que precisamente es útil para revestir de legitimidad a estas personas que son electas mediante el voto popular, ¿no? Entonces, bueno, pues reitero, aun cuando Max Weber quizás planteó estos tipos de legitimidad pensando en distintas etapas del desarrollo civilizatorio, hoy en día siguen estando de alguna forma presentes en las comunidades políticas contemporáneas. Bueno, otro de los conceptos básicos que también conviene que tengamos presente es el del gobierno, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos un par de nociones que nos permiten pues tener una base conceptual de lo que podemos entender por gobierno. Se dice que el gobierno se refiere al ejercicio del poder público y a la administración. Esto igualmente lo podemos advertir de manera muy clara en los regímenes políticos contemporáneos, pero también en cualquier forma de organización política del pasado, ¿no? Los monarcas en el México prehispánico, pues no solamente se encargaban de ejercer el poder, de gobernar, sino de la administración pública también, ¿no? En la Edad Media, pues igualmente para eso se pagaba tributo y bueno, pues quienes administraban todos estos bienes eran la clase noble, ¿no? Entonces, siempre el gobierno está asociado con estas dos nociones del ejercicio del poder, pero también con el de la administración de los recursos. Naturalmente, la administración de los recursos pues varía, o la forma en que se organiza la clase política, la clase dominante para la administración de los recursos, varía en función del contexto sociohistórico, pero también en función del propio régimen político. Por supuesto, no se administran de la misma manera los recursos en un régimen democrático versus en un régimen autoritario, ¿no? Igualmente, pues no se administran de la misma forma los recursos en un régimen autoritario contemporáneo versus en un régimen monárquico europeo en el contexto de la Edad Media, ¿no?
O sea, cada contexto sociohistórico, cada etapa histórica de la humanidad, pues implica ciertas características en la forma en que se administran los recursos de una comunidad política determinada, ¿no? Y bueno, también el gobierno se puede entender como una parte, como un elemento que compone a el Estado, ¿no? A continuación vamos a pasar a esta explicación, pero por lo pronto no quisiera dejar de mencionar este apunte que tenemos en la lámina. Se señala que el gobierno forma parte de un todo, que es el Estado, y se diferencia de las instituciones estatales que llevan la organización política de la sociedad, es decir, el régimen político, en el sentido de que tienen la tarea de manifestar la orientación política del Estado, imponer reglas de conducta y tomar decisiones consensuadas gracias a que monopoliza el uso de la fuerza legítima por medio del ejército, la policía, las cárceles, etc. Entonces, el gobierno pues implica la administración de recursos, el ejercicio de poder, pero el ejercicio de poder pasa precisamente por estos elementos que se advierten en este apunte. Por ejemplo, la imposición de determinadas reglas de conducta o de reglas de comportamiento, o mejor dicho, de reglas de convivencia social, ¿no? Estoy seguro que la mayoría de ustedes son abogados, abogadas, porque, bueno, pues nuestro principal público en la Escuela Judicial Electoral justamente tiene este perfil, ¿no? De ser formados en el derecho. Sin embargo, bueno, pues la multidisciplinariedad que distingue la Escuela Judicial Electoral se ha venido ampliando y hoy día contamos con asistentes formados en distintas disciplinas, incluso no exclusivas de las ciencias sociales, sino de otras áreas, ¿no? En lo particular, bueno, yo lo comento, yo no soy abogado, yo soy sociólogo y bueno, pues siempre me parece importante comentarlo, quizás en esta ocasión solo como dato, pero porque en algunas ocasiones cuando ligada a cuestiones legales, pues bueno, puede ser que mi formación me limite en algún sentido, ¿no? En esta ocasión me parece que no es el caso y que, bueno, pues podemos platicar abiertamente de todos estos conceptos. El caso es que las leyes, posición de algunas reglas de convivencia, reglas de organización y de alguna forma, pues sí, también reglas de comportamiento, ¿no? Todo esto, pues, para tener una convivencia armónica, para, pues, tener una organización propiamente, ¿no? A continuación tenemos esta lámina que yo comenzaba a adelantar en el sentido de que el gobierno solamente representa uno de los elementos que integran esto, pues, del Estado, que igualmente en el bachillerato, pero fundamentalmente en nuestra formación profesional. Recordemos que el Estado en las adicionales, perdón, ¿me siguen escuchando? Hola, hola. Sí. Sí, lo escuchamos. Adelante. Sí, lo escuchamos. Y sí se escucha. Escucho muy claro. Perdón, ¿y se sigue viendo la lámina? Sí, se escucha bien, alerta bien la lámina. Ok, continuamos. Sí, está en la lámina de gobierno y Estado. De acuerdo, continuamos. Muchas gracias. Bueno, recordemos estas clases donde les decía que, bueno, en las visiones más tradicionales tenemos que el Estado se compone justamente por, ¿no?, que es la población, el territorio. Bueno, el gobierno, como ya lo hemos comentado insistentemente, se refiere al ejercicio del poder. Dejamos de ver la lámina. Sí, al parecer el maestro tiene una falla en la conexión. Vamos a esperar a que regrese. Sí, ya lo votó. Aprovecho la inestabilidad de la conexión del maestro y su regreso para informarles de nueva cuenta que es indispensable que se conecten durante los 15 minutos posteriores al inicio de esta sesión.
¿Por qué es indispensable? Porque personal de tecnologías educativas es la que toma mediante un sistema electrónico la asistencia. Entonces, si ustedes entran posterior a esos 15 minutos, no van a tener esa asistencia. Eso no lo controlo yo soy el moderador de la sesión, pero no puedo controlar asistencias. Hay personas que me piden entrar en ocasiones 40, 50 minutos después. Y digo, por experiencias anteriores nos señalan, es que yo entré a la sesión, sí, pero fue muy posterior. Entonces, les ruego, por favor, para evitar circunstancias en sus asistencias, que son parte de su evaluación, entren con el tiempo necesario. Ahora bien, también entendemos que exista inestabilidad en los servicios informáticos. El Internet se llega a saturar, lo entendemos, pero por favor procuren buscar un lugar donde su conexión sea adecuada. Asimismo, pues bueno, adquirir un equipo o alguna cámara externa que les permita tener una conexión en la cual podamos verlos. Es indispensable para su aprendizaje. Asimismo, en muchas ocasiones también nos hemos encontrado personas que, pues bueno, dejan la conexión incluso 2 o 3 horas posteriores a que se cierra. Esto quiere decir que no están atendiendo a la sesión, solamente entran, se conectan y la abandonan. Entonces, por favor, es indispensable para que ustedes mismos aprovechen al 100%, pues este medio que pues les facilita el hecho de no poderse transportar a algún lugar y pues tomar la sesión desde el lugar en el que ustedes se encuentran. Ya regresa el maestro Caballero. Pues les agradezco mucho. Por favor, atiendan estas medidas. Bueno, disculpen ustedes, finalmente sí tuve un problema de conexión y los perdí por un momento. Vamos a continuar con la presentación. Bueno, hasta aquí, ¿alguien desea hacer alguna intervención, alguna aportación, algún comentario, alguna inquietud? Ok, continuamos entonces. Bueno, les decía que una vez que hemos comentado estas nociones o estas aproximaciones conceptuales sobre legitimidad, poder, gobierno, Estado, etcétera, quizás podríamos ya comenzar a discutir sobre propiamente las formas de gobierno, ¿no? Sobre las formas de organización política. Y para esto, pues también me parece importante retomar algunos planteamientos clásicos. Justamente por ello es que en la pantalla tenemos estos planteamientos que fueron en su momento expuestos por Aristóteles, perdón, en estos libros de la política, y después fueron retomados por Polibio en Roma. Ok, estos conceptos o estas formas estos conceptos que definen formas de organización política derivan en principio de un factor cuantitativo respecto a quién es quien ejerce el poder, ¿no? De tal suerte que cuando hablamos de monarquías, en realidad estamos hablando de que un solo individuo, una sola persona, es quien ejerce el poder, ¿no? Cuando hablamos de aristocracias, estamos hablando más bien de una clase política, de unos cuantos integrantes de una comunidad política, en quienes descansa justamente esta potestad del ejercicio del poder. Y por último tenemos las democracias, que implican que, bueno, pues el poder ya no se ejerce solamente por un solo individuo o por un conjunto reducido de individuos, sino por el mayor número de integrantes de una comunidad política, ¿no? Como les decía, estos planteamientos, ustedes lo recordarán también, fueron expuestos en principio por Aristóteles y después retomados por Polibio. Y tanto Aristóteles como Polibio reconocen que estas tres formas de organización política o estas tres formas de gobierno pueden degenerar en o pueden tener un modelo degenerativo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, la forma
degenerativa de la monarquía se refiere a la tiranía, ¿no? La tiranía igualmente se distingue porque el poder es ejercido por un solo individuo, pero este poder es ejercido de una manera arbitraria, ¿no? Como se señala justamente en la lámina, el poder es impuesto por la fuerza, a través de la intimidación, por supuesto, pues sin ningún respeto por la legalidad, por el reconocimiento de la integridad de las personas, de los derechos para plantear una idea más contemporánea, etcétera, ¿no? Ahora, en el caso de las aristocracias, estas pueden degenerar en oligarquías, de tal suerte que, bueno, pues el poder se sigue ejerciendo por un reducido número de personas, pero el ejercicio del poder se hace de manera igualmente arbitraria o despótica, ¿no? En general, cuando hablamos de oligarquías, el poder se ejerce para beneficiar a los propios integrantes de la clase política y naturalmente en detrimento de la mayoría de la población que integra una comunidad política, ¿no? Y por último, tenemos que la degeneración de las democracias se refiere a las demagogias. Es decir, en gobiernos o en formas de organización política o formas de gobierno en donde participan la mayor cantidad o el mayor número de integrantes de una comunidad política, pero esta comunidad política es manipulada por finalmente una clase dominante, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues en la demagogia, pues precisamente los integrantes de la comunidad política suelen ser manipulados, engañados, seducidos discursivamente por una clase política finalmente dominante, ¿no? Entonces, bueno, estas son, digamos, como la taxonomía o la clasificación clásica de formas de organización política o formas de gobierno. Ahora, digamos ya instalados en la época, en la etapa del surgimiento de la democracia liberal, pues como ustedes saben, bueno, pues hubo muchos pensadores que contribuyeron justamente a erigir estas nociones asociadas con la democracia, ¿no? Con el gobierno del pueblo. Esto, pues, una vez que se soslayó, que se dejó atrás los modelos monárquicos a través de o a partir de los movimientos revolucionarios e ideológicos que pues, están principalmente representados por la Revolución Francesa y la Revolución o la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Sabemos que estos son movimientos armados, violentos, bélicos, pero que tienen un fuerte componente ideológico, que se refiere justamente a estas cuestiones asociadas con la libertad, la fraternidad, el ejercicio del poder de manera no jerárquica, sino en donde participe un mayor número de personas, etcétera, ¿no? Bueno, pues en ese contexto del surgimiento de la democracia liberal, encontramos a uno de los principales ideólogos o principales intelectuales que, bueno, siguen teniendo plena vigencia hoy en día en términos de teoría política, ¿no? Montesquieu. Y Montesquieu nos habla en particular de tres formas de gobierno que de alguna forma están más asociadas con algunos modelos que incluso siguen estando vigentes hoy día en pleno siglo XXI, ¿no? Estos tres modelos de los cuales nos habla Montesquieu se refieren a la república, la monarquía y el despotismo. Y bueno, pues ahí en cada uno de estas definiciones o de estos conceptos tenemos justamente una definición o una descripción de cada uno, ¿no? En el caso de la república tenemos que en ella el poder político es detentado por la voz de la mayoría mediante mecanismos de representación, sean estos parlamentos, asambleas o incluso personajes o individuos dotados mediante el ejercicio del derecho al voto, de cierta legitimidad para ejercer el gobierno y la administración,
como es el caso de los titulares del Poder Ejecutivo en los sistemas políticos de prácticamente toda América Latina y bueno, de Estados Unidos también, ¿no? En el caso de Estados Unidos y todos los países latinoamericanos, pues tenemos un presidencialismo en donde justamente el titular del Poder Ejecutivo es electo por voto popular, ¿no? Entonces, el encargado de ejercer el gobierno es una sola persona que es electa mediante el voto, ¿no? Pero bueno, pues hay otros regímenes, naturalmente, sobre todo en Europa, que se distinguen por ser más bien de tipo parlamentario, ¿no? Bueno, el caso es que la República permite la participación del mayor número de integrantes de una comunidad política, ¿no? Por otro lado, pues tenemos la monarquía, que en realidad no varía demasiado respecto al mismo planteamiento que hacían Aristóteles y Polibio, en el sentido de que el poder, el gobierno, es ejercido por una sola persona. Y bueno, aunque en la actualidad hablamos en algunos casos de monarquías constitucionales, por más extraño que pueda sonar esto, ¿no? De tal suerte que el monarca es sujeto a, o se encuentra sujeto a un marco constitucional y a las leyes que derivan de esta, ¿no? Tenemos algunos sistemas políticos un tanto extraños, como es el caso de España, en donde pues, existe la figura del rey y existe la figura del presidente o del titular del Poder Ejecutivo, y hay un fuerte componente parlamentario, ¿no? Incluso, bueno, pues se tienen que poner de acuerdo justamente las fracciones parlamentarias para poder formar gobierno. Entonces, bueno, pues hay algunos casos hoy en día que resultan un tanto sui generis, en donde convive, digamos, la figura del monarca con elementos que son más propios de un sistema democrático, ¿no? Pero bueno, el caso es que hoy en día sigue existiendo o siguen existiendo regímenes monárquicos, ¿no? Y por último, tenemos como parte de esta taxonomía que nos ofrece Montesquieu, el despotismo, en donde el poder es ejercido por una sola persona, pero a diferencia de la monarquía, que se sujeta, o de las monarquías constitucionales, que se sujetan justamente a los cánones de una carta magna y de las leyes que emanen de esta. En el despotismo, bueno, pues el poder es ejercido de manera arbitraria, sin ningún tipo de sujeción, sin ningún tipo de límite, ¿no? Y bueno, para ilustrar cada una de estas figuras, tenemos justamente en pantalla algunos personajes ilustres o conocidos que pues suelen asociarse con cada una de estas formas de organización política. Por ejemplo, bueno, pues a Benito Juárez, para el caso mexicano, se le asocia mucho con este concepto del republicanismo. De hecho, bueno, pues a Juárez, como todos ustedes saben, se le atribuye la restauración de la República después del fallido intento de imperio por parte de Maximiliano y los sectores conservadores en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso resulta relevante la figura de Juárez asociada con el republicanismo, ¿no? Y la segunda imagen se refiere justamente a el rey Felipe VI de España, ¿no? Que, pues, bueno, pues en tal calidad es el monarca de la llamada madre patria y que, bueno, pues ejerce las funciones de jefe de Estado, ¿no? Aquí tenemos como les digo, el caso de España es sumamente interesante porque el jefe de Estado está representado precisamente por el monarca, por el rey Felipe VI, pero además tenemos un jefe de gobierno que está representado por el presidente de la nación, ¿no? Entonces, bueno, pues son algunos de estos casos extraños, por decirlo de alguna forma, bueno, pues a pesar de estas particularidades, no dejan de ser considerados democráticos. Y bueno, la última imagen que tenemos corresponde a Idi Amin Dada, quien es o quien fue un dictador de la República de... se me fue de Nigeria, perdón, en África, e incluso tienen hay una película que, bueno, pues les recomiendo ampliamente para quien no la haya visto, que se llama El último rey de Escocia, en donde justamente se aborda, pues se abordan algunos pasajes de la vida de este gobernante, de aquella nación africana, ¿no? Y bueno, pues este representante
del gobierno de aquella nación africana, pues igualmente es un digno representante o un indigno representante del despotismo, ¿no? Porque, pues bueno, naturalmente este personaje ejercía el poder de manera autoritaria, de manera vertical, sin ningún tipo de límite y cometiendo algunas atrocidades pues que hoy en día son absolutamente condenables, ¿no? Les reitero esta invitación para que vean esa película del último rey de Escocia, para que se den una idea de pues las atrocidades que pueden llegarse a cometer mediante el ejercicio del poder de forma despótica, ¿no? Naturalmente, bueno, pues la película es hecha en Estados Unidos, está cargada de esta subjetividad hollywoodesca, pero me parece que es sumamente interesante para ilustrar este tipo de regímenes despóticos, ¿no? Bueno, a continuación tenemos, digamos que una taxonomía o una clasificación de regímenes o de formas de organización política en los sistemas políticos contemporáneos. Hoy en día, en general, podríamos identificar dos grandes categorías de formas de organización política. Es decir, los regímenes democráticos y los regímenes que naturalmente no lo son, ¿no? Los regímenes no democráticos. Hoy, en la actualidad, los regímenes no democráticos se pueden a su vez clasificar en autoritarios y en totalitarios. Ambas subcategorías guardan algunas similitudes en el sentido de que el poder se ejerce de manera vertical, hay un gobernante o una clase política, de tal suerte que los regímenes autoritarios y totalitarios pueden ser pueden distinguirse porque exista un solo gobernante sumamente poderoso, que naturalmente suele rodearse de algunos integrantes de una clase política selecta, o bien podemos hablar de oligarquías en donde no hay un gobernante plenamente identificado, sino que más bien son distintos integrantes de una clase política los que ejercen el poder, ¿no? Bueno, hay muchas similitudes, como les decía, entre los regímenes totalitarios y los regímenes autoritarios, pero la principal diferencia que existe entre unos y otros, yo me atrevería a decir que estriba en que los regímenes autoritarios son un tanto más flexibles en comparación de los regímenes totalitarios, ¿no? Como ustedes pueden observar en estos apuntes que tenemos en la lámina, cuando hablamos de regímenes totalitarios, estamos hablando de formas de organización política o formas de gobierno que surgen en particular, pues ya en los contextos contemporáneos, en los albores del siglo XX, y que se refieren a regímenes en donde el poder no tiene ningún límite e incluso puede, digamos que trastocar esta esfera que los garantistas como Ferrajoli denominan el coto vedado, ¿no? Esta esfera de derechos individuales, esta esfera en donde el Estado tendría que mantenerse ajeno, bueno, pues es completamente trastocada en los regímenes totalitarios, de tal suerte que, bueno, pues podemos ver una incursión del régimen de manera cultural, de manera social, de manera material, pues prácticamente en todos los ámbitos de la vida privada, ¿no? Y precisamente por ello es que regímenes como el fascismo, como el franquismo, como el nazismo, son definidos como totalitarios, ¿no? Porque si lo reflexionamos un poco, nos podremos dar cuenta de que estos regímenes, como el nazismo, el fascismo, etcétera, no solamente implicaban una forma de organización política, sino una forma de dominación que, reitero, implicaba un dominio incluso ideológico. Ustedes recordarán que incluso en el régimen nazi había una figura sumamente importante que era Goebbels,
que ha sido mencionado en algunas conferencias del presidente de la República de México, para, a mí me parece que con cierto desatino, pero como para hablar justamente de estos factores ideológicos, ¿no? De cómo, bueno, pues un régimen puede incluso establecer ciertos mecanismos de control ideológico en aras de mantener el status quo, ¿no? Incluso, bueno, pues Althusser también hace referencia a estos aparatos ideológicos del Estado e identifica la educación, por ejemplo, como un aparato de control, ¿no? Entonces, bueno, pues los regímenes políticos, sean democráticos o sean totalitarios, pueden tener estos mecanismos ideológicos de control. Naturalmente, cuando hablamos de mecanismos totalitarios o de regímenes totalitarios, los mecanismos son mucho más férreos y se distinguen por tener estas características de, pues, no tener ningún tipo de contención, ¿no? Ustedes recordarán, quienes hayan visto esta película, por ejemplo, de la caída de los últimos días, las últimas horas de Hitler, recordarán que incluso, pues, los niños estaban justamente muy adoctrinados con esta ideología de superioridad racial. Bueno, pues eso tiene que ver justamente con una manifestación del propio régimen, ¿no? Con una manifestación del control que ejerce. Bueno, esto para describir algunas características de los regímenes totalitarios. Ahora, les decía que en el caso de los regímenes autoritarios, si bien el poder se ejerce de manera vertical, si bien puede haber una clase dominante o un solo gobernante que concentre el poder, hay cierta flexibilidad en el régimen, ¿no? Implica, por ejemplo, que haya cierta tolerancia hacia los opositores al régimen, que se reconozcan de alguna forma ciertas prerrogativas o derechos individuales de las personas, pero todo esto, reitero, manteniendo cierto control, ¿no? O sea, hay como una cierta permisión, pero hasta determinado límite. Estos ejemplos los podemos encontrar, para no ir lejos, podemos encontrar un ejemplo para no ir lejos en el caso mexicano. Durante los años de la hegemonía del partido oficial, después de después de la etapa postrevolucionaria y desde los albores, desde la génesis del sistema político y del sistema de partidos mexicanos, bueno, pues para nadie es un secreto que nuestro sistema político se distinguió por contar con esta figura central que era el partido oficial, ¿no? Que hoy, bueno, pues es un partido que sigue manteniendo su registro, el Partido Revolucionario Institucional, pero que ocupa una posición distinta ya en un contexto plenamente democrático, ¿no? Pero bueno, durante los años, las décadas del modelo de partido hegemónico, pues lo que tenemos es justamente una figura o una forma de organización política más acorde con esta definición de autoritarismo. Porque, bueno, pues había instituciones, había partidos políticos, había oposición, se reconocían los derechos de las personas, etcétera, pero todo en un margen de control del propio régimen, ¿no? Incluso, bueno, pues ustedes recordarán que Vargas Llosa se volvió célebre por su obra, naturalmente, pero para los efectos que estamos comentando, por esta frase que emitió en algún momento respecto a que México era la dictadura perfecta, ¿no? Porque, pues bueno, era un régimen que funcionaba siempre en beneficio de un solo actor político, de una clase política definida, un partido político que además era sumamente disciplinado por las mismas características del régimen, etcétera, ¿no? Esto lo digo todo esto lo comento en términos estrictamente académicos, ¿no? Y porque, bueno, pues a final de cuentas, pues la historia está ahí. La historia del Partido Revolucionario Institucional, bueno, pues fue una a lo largo de todo el siglo XX y ha sido otra en el contexto de la transición y consolidación democrática, ¿no? Yo no quisiera plantear esto que estoy comentando en términos maniqueos, de ninguna manera. Me parece que pues las cosas fueron como fueron por las distintas
circunstancias que le dieron origen, el periodo revolucionario, el maximato, etcétera. Son muchas complejidades que, bueno, pues no tendríamos oportunidad ni tiempo de desahogar en esta sesión, pero reitero, bueno, lo cito porque nos es útil como para describir justamente un ejemplo práctico de autoritarismo, ¿no? En donde, bueno, pues el poder se ejerce de manera horizontal, vertical, perdón. Hay cierta permisividad a actores políticos, se reconocen los derechos de las personas, hay un Estado de derecho, etcétera, pero todo está sujeto a cierto control político. Bueno, estos son, digamos, como las categorías más comunes que existen en los sistemas políticos o en los regímenes políticos más contemporáneos. Bueno, ahora, dentro de los regímenes democráticos, me parece que tenemos que identificar una idea central que de hecho pues, va a estar presente a lo largo de todo este diplomado y que se refiere a la democracia representativa. Hoy en día, la verdad es que no podríamos hablar de democracia sin añadirle precisamente este adjetivo de democracia representativa, ¿no? Por la complejidad que tienen las sociedades contemporáneas, por el tamaño que tienen las sociedades contemporáneas, sería imposible que adoptásemos un modelo de democracia clásico como existía en Grecia, ¿no? En Atenas, en Tebas y demás, en donde, bueno, pues recordemos que la población se daba cita en el ágora para discutir los asuntos públicos, ¿no? Los asuntos de la polis. Pero la población en realidad, o mejor dicho, quienes podían participar en la discusión de los asuntos públicos no eran todos los integrantes de la población o todos los integrantes de una comunidad en específico, ¿no? Porque recordemos que la ciudadanía griega era sumamente excluyente, ¿no? Era androcéntrica, era clasista, en el sentido de que no incluía a las mujeres, no incluía, por supuesto, a los esclavos, a los extranjeros, a los comerciantes, sino solamente a los hombres que además gozaban de cierto patrimonio, ¿no? Que tenían cierto, pues también cierto linaje que les permitía participar justamente en la discusión de los asuntos públicos. En esas condiciones, pues la democracia directa resultaba pues bastante práctica. Eran pocos las personas que tomaban parte de estas discusiones y que se ponían de acuerdo para tomar las decisiones en torno a toda la agenda pública. Hoy en día, pensar en un ejercicio similar, pues resulta prácticamente inviable, ¿no? Impensable. Imaginemos lo que significaría que nos pongamos de acuerdo todos los más de 100 millones de habitantes de México para fijar una agenda pública y que absolutamente todos tengamos la misma posibilidad de discutir y de hacer propuestas en un espacio físico. La verdad es que esto es absolutamente inviable, ¿no? Bueno, precisamente por esta circunstancia es que hoy en día hablamos fundamentalmente de democracias representativas, es decir, de democracia o de formas de organización política en donde el poder, el gobierno sigue estando en manos de la ciudadanía, pero este poder, este gobierno, es ejercido mediante agentes que son designados por el grueso de la ciudadanía, ¿no? Y la forma de designarlos es precisamente mediante el voto popular, mediante el ejercicio de un derecho político. Bueno, y quienes son designados finalmente mediante el voto popular, se supone que tienen que representar nuestros intereses, los intereses de su electorado, y en tal sentido, tomar decisiones que beneficien a toda la población y no solamente a determinados sectores o a la clase política, como pudiera ser en una oligarquía, ¿no? Entonces, las democracias modernas son sustancialmente representativas y se distinguen por contar con esos elementos que aparecen en la lámina, ¿no? Por un lado,
por ser también democracias liberales, en el sentido de que se reconocen libertades a los ciudadanos, bueno, los y las ciudadanas, que también se reconocen como parte de estas libertades ciertas prerrogativas o ciertos bienes jurídicos tutelados por parte del Estado y que implican no solamente, digamos, el ejercicio de tales derechos, sino que potencian el desarrollo de la propia comunidad política a partir del desarrollo individual, ¿no? Esto lo refiero sobre todo pensando en términos de derechos de tercera y cuarta generación, ¿no? Recordemos que los derechos políticos, perdón, los derechos humanos en estas tradiciones clásicas de los derechos humanos nos hablan de generaciones, ¿no? Las primeras generaciones de derechos humanos se refieren a los derechos civiles, la siguiente generación se refiere a los derechos políticos y la tercera y cuarta generación nos hablan de derechos económicos, sociales y culturales, y bueno, pues ahora estamos hablando también de derechos digitales, de derechos al medio ambiente, etcétera, ¿no? Bueno, pues todos estos derechos, por supuesto que se refieren a libertades individuales de las personas, pero también, como lo comento, permiten o potencian el desarrollo individual de las personas, ¿no? Un desarrollo óptimo, un desarrollo adecuado. Y por ello es que pues se pone mucho énfasis en el reconocimiento de los derechos, pero también en la obligación de los estados para que sienten las bases que permitan su ejercicio, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues hoy en día, pues podemos hablar que cualquier régimen que se precie de ser democrático reconoce derechos civiles y políticos que tienen que ver con la libertad de expresión, la libertad de credo, libertad religiosa, con la libertad de asociación, para hablar ya de cuestiones políticas, libertad de asociación, libertad de voto, etcétera, ¿no? Estos bienes jurídicos tutelados son condición indispensable en cualquier régimen que se precie de ser democrático. Pero lo cierto es que igualmente cualquier régimen democrático tendría que aspirar a trascender a un plano de consolidación democrática y a pasar por distintas dimensiones de la democracia. Estas dimensiones de la democracia las vamos a revisar en un momento más. Pero, bueno, pues el caso es que la democracia implica el reconocimiento de estos bienes jurídicos tutelados y, por supuesto, el ejercicio de tales derechos, pues no solamente contribuyen a la consolidación y al mantenimiento de la democracia, sino también benefician de manera directa a los integrantes de la comunidad política, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una reflexión importante que también vale la pena tener presente, sobre todo pensando en los regímenes contemporáneos, en los sistemas políticos contemporáneos. Bueno, entonces tenemos libertades, tenemos derechos, también, por supuesto, las democracias tienen que estar dotadas o acompañarse de un Estado de Derecho, ¿no? Una democracia no podría existir sin reglas claras, sin reglas que se respeten, sin autoridades que las hagan respetar. Naturalmente, si nos encontramos inmersos en un régimen, en un sistema político en donde no hay Estado de Derecho, en donde cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, en donde hay impunidad, en donde hay corrupción, pues bueno, por supuesto que todos esos fenómenos perniciosos merman la calidad de la democracia, ¿no? Entonces, por eso también resulta sumamente importante que avancemos cuando hablamos de regímenes democráticos en esa dirección, ¿no? De combate a este tipo de fenómenos asociados con la opacidad, asociados con la corrupción, asociados con la impunidad, etcétera. Un régimen democrático tiene que garantizar justamente la prevalencia del Estado de Derecho, la prevalencia de la legalidad y, por supuesto, pues tiene que apostar al fortalecimiento de sus instituciones, ¿no? También, bueno, pues un régimen democrático no puede subsistir sin la existencia de un sistema electoral. Por supuesto, los sistemas electorales no son exclusivos de las democracias, pero
la eficacia de los sistemas electorales sí es exclusiva de las democracias. ¿Esto por qué lo comento? Bueno, pues porque puede ser el caso que en los regímenes autoritarios también haya sistemas electorales. El asunto es que el sistema electoral puede que esté diseñado para favorecer la preservación del régimen, para favorecer a una clase política determinada, etcétera, ¿no? Como en su momento ocurrió, volviendo al caso mexicano, con el Partido Revolucionario Institucional. Teníamos elecciones, se permitía la participación de los partidos políticos, se establecían reglas para su registro, para que participaran en elecciones, pero tales reglas, pues al final en la práctica terminaban beneficiando sobre todo al partido en el poder y no tanto a los partidos de oposición, ¿no? Esto naturalmente pues fue cambiando al paso de los años. Digo, no es objeto de este diplomado, pero recordemos que, por ejemplo, en los albores de los años 60, para ser específicos, en 1962, hubo una reforma que incorporó la figura de los diputados de partido, ¿no? Que permitió que los partidos de oposición pudieran obtener escaños en la Cámara de Diputados, no solamente por el principio de mayoría relativa, al cual vamos a referirnos un poco más adelante, sino mediante un principio, digamos, más parecido a lo que hoy entendemos por el de representación proporcional, es decir, en función del porcentaje de votos que obtenían los partidos políticos, ¿no? Este mecanismo, por supuesto que benefició a los partidos de oposición, en particular al Partido Acción Nacional, que era la principal fuerza opositora durante esas épocas, pero por supuesto que también terminó beneficiando al partido en el poder, al Revolucionario Institucional, ¿no? Como en su momento pasó después con la reforma del 76 que incorporó ya propiamente la figura de la representación proporcional. Por supuesto, esto benefició a los partidos de oposición en el sentido de que permitió que ganaran elecciones o que obtuvieran escaños, mejor dicho, que obtuvieran escaños en razón del porcentaje de votos que obtenían, ¿no? Pero pues de esta medida también se vio beneficiado el propio Partido Revolucionario Institucional, aunque, bueno, pues conforme los partidos de oposición fueron ganando más espacios en los órganos de representación política, el poder o la hegemonía que ejercía el Partido Revolucionario Institucional fue mermando, se fue disminuyendo, y bueno, ya entrados en la época transicional de los años 90, con las grandes reformas que se llevaron a cabo entonces, bueno, pues ya se sentaron bases para una realidad política completamente distinta, que es la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Bueno, el caso es que aún en los regímenes autoritarios puede haber sistemas electorales, aunque los sistemas electorales puede ser, en estos casos, que estén diseñados para beneficiar el status quo o la prevalencia de ese status quo. Bueno, también en las democracias representativas suele ser, o bueno, no suele ser, sino que es sumamente importante la participación de los partidos políticos, de figuras políticas en torno a las cuales las y los ciudadanos se pueden asociar, se pueden agrupar, justamente como para canalizar demandas, como para postular candidaturas, como para integrar bases que a la sazón se conviertan en plataformas de gobierno, plataformas legislativas, etcétera, ¿no? Este aspecto es importante también porque, bueno, pues hoy en día, como ustedes lo saben, los partidos políticos tienen la obligación de registrar una plataforma electoral en el contexto de las campañas, que justamente en caso de ganar las elecciones puede convertirse esa plataforma electoral en la base de un plan de gobierno o en la base de una agenda legislativa, ¿no? Desafortunadamente, pues la mayoría de los ciudadanos, de las ciudadanas, me atrevería a decir, que no somos muy adeptos a revisar justamente las plataformas electorales de los partidos políticos, de tal suerte que en muchas ocasiones realmente no sabemos bien a bien por qué propuestas estamos votando, ¿no?
sino más bien en algunas ocasiones emitimos nuestro voto dejándonos guiar por algunos otros elementos que quizás estén más asociados con estos conceptos de legitimidad que veíamos hace rato, ¿no? A lo mejor porque nos cae bien el candidato, porque nos parece que tiene una buena trayectoria política, porque nos parece que pues es simpático, aunque no lo crean, puede ser un argumento, etcétera, ¿no? Pero en muy pocas ocasiones yo me atrevería a decir que nos damos a la tarea justamente de revisar estas plataformas electorales que finalmente son las propuestas que en dado caso de que los partidos políticos ganen la elección, pues llevarían a la práctica, ¿no? Bueno, como quiera que sea, los partidos políticos juegan un papel fundamental en las democracias representativas porque justamente son las plataformas, el tamiz a través del cual la ciudadanía canaliza sus demandas y que también permiten justamente la postulación de las candidaturas. En la mayoría de los casos, cuando hablamos de partidos políticos y candidaturas, hablamos de que las candidaturas que son postuladas por los partidos se refieren a militantes del propio partido político en cuestión, ¿no? Pero en algunas ocasiones los partidos políticos abren las candidaturas a otros sectores. Por ejemplo, a la propia ciudadanía. Hay partidos políticos que pueden emitir convocatorias abiertas para que quien esté interesado participe en un proceso de selección interna y en caso de ganarlo, pues sea postulado por el partido político, aun cuando no sea militante del mismo, ¿no? Y de hecho, en la práctica tenemos muchos ejemplos en este sentido. No sé, de bote pronto, recuerdo el caso del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que, bueno, actualmente es senador, antes fue jefe de gobierno, fue postulado por un partido, en este caso el revolucionario, el de la Revolución Democrática, pero no estaba afiliado al partido político, de tal suerte que aun cuando ha obtenido esos 2 escaños, postulado por un partido político, propiamente no es militante del partido político, ¿no? Y bueno, pues hay muchos otros ejemplos, como los que ya les citaba, ¿no? Estos casos en donde el partido político abre las puertas a personas externas al partido, que no son militantes, pero en donde el partido político apuesta al arrastre, a la popularidad, a el carisma, al reconocimiento público que tiene determinada persona y que por eso pues el partido decide postular, ¿no? Pero bueno, el caso es que, reitero, los partidos políticos juegan un papel fundamental hoy en día en las democracias representativas. Y por último, bueno, asociado con este mismo concepto de los partidos políticos, tenemos el concepto del sistema de partidos, es decir, la articulación de estos actores políticos, los partidos, la forma en que interactúan, las reglas que lo rigen, las dinámicas que se establecen, la competencia que se da, bueno, todos estos elementos se enmarcan dentro de este concepto del sistema de partidos. Bueno, a continuación vamos a revisar un par de conceptos derivados de este catálogo que acabamos de comentar. El primero es el sistema político y el siguiente, si no me equivoco, es el sistema de partidos. Bueno, el sistema político, como lo podemos advertir en la lámina, se refiere al conjunto de grupos y procesos políticos que interactúan en un entorno histórico y cultural y que se caracterizan por cierto grado de interdependencia recíproca que se expresa en las prácticas, hábitos, rituales y reglas no escritas que organizan la competencia por el poder político entre los actores y específicamente entre la clase política. ¿De qué nos habla este apunte? Bueno, pues de que el sistema político precisamente engloba actores, prácticas, instituciones, normas, incluso, bueno, pues nociones. Cuando hablamos de cultura política, pues también la cultura política forma parte de un sistema político determinado, ¿no? Entonces, todos estos elementos forman parte de este gran conjunto que se refiere a el sistema político. Pero por supuesto, pues es algo mucho más complejo que eso, o sea, no es simplemente que todo lo metamos en esa bolsa que dice sistema político, sino que el sistema político se refiere a la interacción entre todos estos elementos, a los fenómenos que derivan de tal interacción, etcétera, ¿no?
Entonces, el sistema político es algo sumamente complejo porque pues implica, reitero, todos estos elementos, la interacción y los efectos que derivan de tal interacción, ¿no? Me pregunta Fabricio si... Perdón. Sí, puedo compartir el material de la presentación. Sí, por supuesto. Todavía no he terminado la presentación, me falta agregar las láminas de mañana, pero con todo gusto, al final se las puedo compartir. Para quien esté interesado, se las mando por correo electrónico, con todo gusto. Bueno, entonces a esto se refiere el sistema político. Y a continuación tenemos el concepto del sistema de partidos. Bueno, el sistema de partidos se refiere pues igualmente a la interacción que se da entre estos actores o estos institutos políticos, ¿no? Los partidos. En particular, estos apuntes que tenemos acá, lo retomé de Giovanni Sartori y de esta obra clásica sobre el sistema de partidos, que es de su autoría, ¿no? Partidos y sistemas de partidos. Y bueno, pues Sartori es uno de los era uno de los grandes teóricos de la ciencia política. Y bueno, pues esta obra es clásica en términos de partidos políticos precisamente, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes pueden observar, un sistema de partidos, en el primer apunte se refiere que es un sistema de interacciones, como ya lo he comentado, que es resultado de la competencia entre partidos, y en tal sentido, el sistema trata de guardar relación con la forma en que se emparentan los partidos entre sí, con cómo cada uno de los partidos es función en el sentido matemático de los demás, es decir, cada uno implica algún tipo de influencia en el resto de los partidos políticos, ¿no? Y de los demás partidos y reacciona precisamente, a eso se refiere, sea competitivamente o de otro modo a los demás partidos, ¿no? Esto a lo que se refiere es justamente que los partidos políticos, cuando forman parte de un sistema, naturalmente, tienen una interacción entre sí y pueden ejercer algún tipo de influencia entre ellos mismos, ¿no? Particularmente a partir de la competencia que se da entre ellos. Los partidos políticos, bueno, en la literatura clásica han sido definidos como entidades que permiten la competencia política y que buscan el poder político, ¿no? Naturalmente, en un contexto democrático, los partidos políticos debieran ser entendidos como un instrumento en la búsqueda del poder político y no como un protagonista para la búsqueda del poder político, ¿no? Me refiero a que a través de los partidos políticos, las y los ciudadanos podemos acceder al poder o podemos designar representantes que ejerzan el poder político, que administren los bienes públicos, etcétera, pero dotados de esta legitimidad que comentábamos hace rato, ¿no? Entonces, los partidos políticos tendrían que servir como instrumentos para el funcionamiento de la democracia. Desafortunadamente, en épocas recientes podemos observar un fenómeno que ha sido definido por el propio Sartori y otros teóricos como partidocracia, en donde los partidos políticos suelen soslayar, digamos, los intereses de la ciudadanía y suelen velar por los propios intereses partidistas, ¿no? Este es un fenómeno más extendido de lo que creemos y que ha ganado en buena medida el desprestigio del cual gozan hoy los partidos políticos. Y esto no lo digo yo, hay muchos barómetros que nos hablan de la poca confianza que tiene la ciudadanía acerca de estas figuras políticas, ¿no? Si uno revisa estudios como el Informe País del INE con el Colegio de México, la ENCUSI que recientemente acaba de publicar el INE con el INEGI, si revisa uno Latinobarómetro, cuya más reciente emisión salió apenas hace unas semanas, nos podremos dar cuenta de que no solo en México, sino por lo menos en toda la región latinoamericana, los partidos políticos son de las figuras de los sistemas políticos que gozan de menor credibilidad por parte de la ciudadanía, ¿no? Y esto, bueno, por supuesto puede tener muchas explicaciones, pero quizás una de manera genérica tenga que ver con esta cuestión de la partidocracia, en donde los partidos políticos
se convierten en protagonistas, legislan y gobiernan en beneficio del propio partido político y en detrimento de los demás partidos, por supuesto, pero también del grueso de la ciudadanía, ¿no? Bueno, el siguiente apunte que tenemos en la lámina, bueno, pues complementa la primera idea en el sentido de que un sistema de partidos puede ser entendido como el conjunto de principios, reglas, formas y características que distinguen y definen la existencia y la actuación de los partidos en un estado determinado, comprendiendo en su sentido más amplio y genérico también a los estados que poseen un solo partido, como asimismo aquellos que carecen de partidos, bueno, como aquellos que carecen de partidos políticos. Este apunte lo saqué de esta obra, que se refiere precisamente ahí, de la autoría de Segundo Linares Quintanilla, denominada Sistema de Partidos y Sistema Político. La verdad es que yo no comparto de todo esta última idea que nos comparte el autor, en el sentido de que puede haber sistemas de partidos políticos sin partidos. La verdad es que me parece un sinsentido, pero bueno, pues es un planteamiento que nos hace el autor. Lo que sí puede haber es sistemas de partidos con un solo partido político, por lo menos en esta clasificación que nos hace Giovanni Sartori y que vamos a revisar a continuación. Bueno, el último apunte se refiere a que el sistema de partidos puede ser entendido como un espacio de competencia leal entre partidos orientado hacia la obtención del ejercicio del poder político, ¿no? Esta es una definición muy simple que nos comparte Leonardo Valdés Urita, ex consejero presidente del todavía Instituto Federal Electoral. Cuando él era consejero todavía no se daba esta transición hacia el INE, ¿no? Bueno, pues es una definición bastante simple, pero me parece que por lo mismo igualmente bastante clara, ¿no? Es un espacio de competencia entre estos institutos políticos que buscan el poder, ¿no? Bueno, a continuación tenemos esta clasificación de Giovanni Sartori, que es la clasificación, pues yo me atrevería a decir que por antonomasia, que suele manejarse para cuando hablamos de sistemas de partidos políticos. Bueno, Giovanni Sartori hace esta clasificación sobre todo a partir de un criterio cuantitativo, es decir, de cuántos partidos políticos forman parte del sistema. De tal suerte que Giovanni Sartori nos habla de que tenemos sistemas de partido único o de partido hegemónico, que en ambos casos estamos hablando de un sistema en donde solamente hay un partido protagonista, y tenemos partidos o sistemas de partidos multipartidistas, en donde hay distintos partidos políticos que forman parte de este sistema. Pero adicional a este criterio cuantitativo, Giovanni Sartori incorpora un criterio cualitativo que se refiere, digamos, a las características que definen a el propio sistema o a los integrantes del sistema, es decir, a los partidos políticos. Entonces, cuando hablamos de partido único, estamos hablando de un sistema de partidos en donde solamente existe un protagonista. Esto también me parece un poco contradictorio, pero bueno, reitero, es parte de este planteamiento clásico de Giovanni Sartori, ¿no? Entonces, bueno, pues un sistema de partidos puede existir con una sola entidad. Y bueno, pues quizás el principal exponente que nos ayude a ejemplificar en la práctica este modelo sea el caso cubano, ¿no? En donde el partido, en donde solamente existe un partido, ¿no? El Partido de la Revolución. Entonces, bueno, pues ahí en Cuba se llevan a cabo elecciones. No podríamos hablar que hay competencia, dado que solamente hay un solo actor. Como ustedes saben, bueno, pues Cuba ha sido sumamente señalada en muchos espacios, por muchos intelectuales, por muchos activistas, porque, bueno, consideran que en realidad en Cuba, pues no hay democracia, estamos ante un régimen autoritario, en donde, pues justamente hay como cierta flexibilidad hacia la oposición, pero hasta cierto límite, ¿no? Y bueno, pues una manifestación la encontramos precisamente en el sistema de partidos. O sea, se organizan elecciones, pero pues el único partido que se presenta a las mismas es el partido oficial. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de sistema de partido único.
Ahora, tenemos un modelo de sistema de partido hegemónico, en donde no necesariamente hablamos de que exista una sola entidad, un solo instituto político, sino que hablamos de que hay un solo instituto político que ejerce un mayor dominio electoral, una mayor fuerza electoral respecto a los demás integrantes del sistema en cuestión, ¿no? Otra vez podemos referir en este caso la experiencia mexicana durante buena parte del siglo XX, ¿no? Como ya lo he comentado, bueno, pues durante los años del modelo de partido hegemónico, precisamente, bueno, pues se organizaban elecciones, había reglas, había autoridades electorales, había partidos políticos de oposición, pero siempre en las elecciones se ejercía un dominio electoral por parte de un solo actor político, que era el partido oficial, ¿no? El revolucionario institucional. Bueno, también tenemos un modelo de partido predominante, en donde no es que se ejerza una hegemonía electoral por parte de un solo partido político, pero sí suele haber un actor político que puede ser plenamente identificado por tener una mayor presencia electoral, ¿no? Entonces, un sistema de partido predominante se refiere a un sistema en donde hay mayor competencia política, pero a pesar de esas condiciones que favorecen la competencia, la gente suele votar por una misma opción política, ¿no? Entonces, a eso se refiere justamente el modelo de partido dominante. Un ejemplo lo tenemos en el sistema político o en el sistema de partidos japonés, en donde el partido liberal es quien suele ganar la mayoría de las elecciones. Esto no quiere decir que estemos ante un régimen autoritario en donde no haya competencia, en donde se restrinjan las libertades, en donde no se permita la integración de partidos de oposición, etcétera. Todo esto se permite, podemos considerar el régimen japonés como democrático, pero hay un partido que suele ejercer un mayor dominio electoral, ¿no? Por otro lado, tenemos también los sistemas bipartidistas, que bueno, pues aquí podemos citar el caso clásico de los Estados Unidos, en donde solamente hay dos partidos, ¿no? En el ámbito local suele haber más partidos políticos y puede haber también postulaciones de candidatos independientes, pero en el ámbito nacional, digamos, solamente hay dos grandes fuerzas opositoras, que es el Partido Republicano y el Partido Demócrata, ¿no? Entonces, bueno, pues Estados Unidos es el principal ejemplo del modelo bipartidista o el modelo de sistema de partidos bipartidista. Por otro lado, tenemos el modelo de partidos de pluralismo limitado. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, pues ya no tenemos solamente uno ni dos partidos, tenemos más de dos partidos, pero no muchos más, ¿no? Es decir, que estamos hablando, cuando hacemos referencia a los modelos de pluralismo limitado, de sistemas de partidos en donde hay 3, 4 o máximo 5 partidos políticos, ¿no? Entonces, en estos casos, bueno, pues estamos hablando, por supuesto, de que hay competencia efectiva, de que los 4, 5 o 3 partidos tienen todas las mismas posibilidades de ganar escaños, de ganar elecciones, etcétera. Todos tienen más o menos cierto equilibrio, o entre todos se puede establecer cierto equilibrio de fuerza electoral, etcétera, ¿no? Entonces, en estos casos estamos hablando justamente de pluralismo limitado, pero puede haber también modelos multipartidistas en donde ya la participación de los institutos políticos no sea limitada, sino sea bastante copiosa. En tal sentido, estamos hablando de modelos de partidos de pluralismo extremo o incluso de atomización. ¿A qué se refiere esto? Pues simplemente a que tenemos un sistema de partidos en donde hay 10 o 12 partidos políticos, ¿no? Un pluralismo extremo, o bien puede haber hasta 20 partidos políticos. En América Latina hay muchos ejemplos de la existencia de distintos partidos políticos, ¿no? 20 partidos políticos o 22 partidos políticos puede haber en algunos casos, ¿no? Entonces, en este caso, pues se habla de modelos de partidos o de sistema de partidos de atomización, ¿no?
porque, bueno, pues son muchísimos los partidos políticos, todos tienen las mismas posibilidades de ganar elecciones, de ganar escaños, etcétera, y bueno, pues naturalmente la votación con una oferta tan diversa, pues se fragmenta de forma atomizada, ¿no? Incluso, bueno, en un momento más vamos a referirnos a esto, pero incluso en aquellos países, sobre todo, reitero, de América Latina, que se distinguen por tener este modelo de partido o este modelo de sistema de partidos de atomización, cuando se elige presidente, por eso se ha hecho indispensable incorporar la segunda vuelta electoral, porque imagínense ustedes lo que significaría elegir un presidente en este contexto de sistema de partidos atomizado, ¿no? Pensemos en una elección presidencial en donde participan 20 partidos políticos, cada uno postula a su propio candidato a presidente de la República, pues imaginemos los porcentajes de votos que se van a obtener, ¿no? De tal suerte que si en esos casos aplicáramos la regla de mayoría relativa, como lo hacemos en el caso mexicano, pues puede ser que un presidente sea electo con el 10% de la votación o quizás menos, ¿no? Bueno, justamente para zanjar esta dificultad es que en esos modelos se ha adoptado, por lo menos para la elección de presidente de la República, la segunda vuelta. De tal suerte que en una segunda vuelta solamente participan los candidatos que hayan obtenido los mayores porcentajes de votos en la primera ronda electoral, ¿no? Entonces, en esa segunda vuelta electoral, pues solamente se presentan 2 candidatos y esto obliga a que el ganador lo haga por mayoría absoluta, es decir, por el 50% más 1 de los votos, ¿no? En el caso mexicano, como les comento, pues aplica la regla de la mayoría relativa, que implica que, por ejemplo, para el caso del presidente de la República, el candidato que obtiene el mayor número de votos gana. Esto ha sido cuestionado en las últimas décadas, sobre todo, y considerando los graves conflictos postelectorales que se han generado, sobre todo en las elecciones de 2006, 2012, ¿no? En donde, bueno, pues el candidato ganador pues lo ha hecho con una mínima diferencia. Recordemos, por ejemplo, en la elección de 2006, el presidente o quien resultó electo, el presidente Felipe Calderón, ganó la elección con un margen de menos de medio punto porcentual, ¿no? Algo a lo cual no estábamos acostumbrados en nuestra democracia mexicana. Y en la elección del año 2012, quien fue electo presidente, Enrique Peña Nieto, lo hizo con alrededor de 40 y tantos por ciento de los votos, ¿no? Eso implica que, pues, por lo menos un 50 y tantos por ciento de personas no votaron por Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces eso nos llama a una reflexión importante, aun cuando, bueno, yo no estoy diciendo que el mejor modelo para México sea la adopción de la segunda vuelta, por supuesto tiene muchas implicaciones. Bueno, ahora justamente vamos a revisar algunos comentarios sobre el sistema electoral y bueno, pues el sistema electoral, como lo comentábamos 3 láminas previas, forma parte indispensable de las democracias representativas, ¿no? Porque los sistemas electorales son los mecanismos que nos permiten transformar los votos en escaños. Son los mecanismos que nos permiten hacer funcional a las democracias representativas, es decir, son los instrumentos a través de los cuales designamos a nuestros representantes, ya sea para integrar los órganos de representación política o para ejercer las funciones de gobierno, ¿no? Como en el caso de México, que tenemos la posibilidad de votar directamente por el titular del Ejecutivo, tanto en el ámbito federal como de las entidades federativas. Es decir, que podemos votar de manera directa por el presidente de la República, por el gobernador o gobernadora, ¿no? Bueno, entonces los sistemas electorales son sumamente importantes para las democracias contemporáneas. Por supuesto, en los regímenes autoritarios también se pueden adoptar sistemas electorales, aunque, pues, reitero, la eficacia de los sistemas electorales puede ser puesta en tela de juicio, ¿no? Porque en los sistemas autoritarios, los sistemas electorales pueden ser diseñados para favorecer al régimen existente. En un contexto democrático, los sistemas electorales están hechos para garantizar una condición indispensable de la democracia que se refiere a la incertidumbre. Pero ojo con esto que estoy diciendo. La incertidumbre no quiere decir que
las condiciones que definen un sistema político no nos puedan dar certeza respecto al funcionamiento del propio sistema. La incertidumbre se refiere a exclusivamente los resultados electorales. Es decir, que tenemos que crear todo un andamiaje institucional, todo un andamiaje legal, todo un andamiaje político para que al final no sepamos quién va a ganar, sino hasta el momento en que se llevan a cabo las elecciones. Esto, por supuesto, no se puede llevar en estos términos en un régimen autoritario. En un régimen autoritario, en donde el sistema electoral está diseñado para favorecer al régimen, pues incluso desde antes de la elección podemos predecir cuáles son los resultados. En una democracia, una condición indispensable es justamente no tener certeza de quién va a ganar la elección, sino hasta el momento en que se lleva a cabo esta. Por supuesto, puede haber indicios que nos hagan suponer cuál va a ser el resultado de la elección, pero esto puede ser absolutamente falso al final, ¿no? Puede no coincidir con la realidad. Ustedes seguramente recordarán, no fue el caso en estas elecciones 2021, pero recordarán, incluso tampoco las de 2018, pero recordarán que en las elecciones intermedias del 2015 había proyecciones que favorecían sobre todo al Partido Revolucionario Institucional en las elecciones locales, ¿no? Y bueno, pues estos pronósticos realmente no se cumplieron. Muchas de las candidaturas o mejor dicho, muchas de las elecciones para las gubernaturas de aquellas elecciones del año 2015 fueron ganadas por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional no ganó todas las gubernaturas que se habían manejado en estos sondeos y estudios de opinión que se habían elaborado de manera previa, ¿no? Igual, algo similar pasó con la elección de Estados Unidos, donde resultó presidente o electo presidente Donald Trump, ¿no? O sea, muchos pensábamos, muchas proyecciones que se habían hecho, incluso, reitero, mediante ejercicios académicos, científicos, sistemáticos y demás, no preveían el triunfo de Donald Trump en la elección presidencial y finalmente, pues bueno, así fue como se resolvió la elección. Entonces, hoy en día, reitero, aun cuando puede haber estos instrumentos que nos pueden ayudar a predecir el resultado de una elección, a final de cuentas, bueno, pues la realidad puede contravenir todos estos pronósticos. Y esta es una condición indispensable de los regímenes democráticos, el no saber quién va a ganar hasta el momento en que se realizan las elecciones, ¿no? Bueno, ahora, volviendo al tema de los sistemas democráticos, perdón, de los sistemas electorales como concepto, tenemos que en particular podemos identificar dos grandes categorías de sistemas electorales. Los sistemas electorales por mayoría y los sistemas electorales proporcionales. También podemos identificar un modelo híbrido que es resultado justamente de combinar estos dos sistemas, ¿no? O estas dos reglas de decisión, la de mayoría y la de representación proporcional. En este caso estamos hablando de sistemas electorales mixtos, como es el caso mexicano. En el caso mexicano tenemos muchos órganos de representación política o incluso de administración, como puede ser el ayuntamiento, en donde aplican justamente estos dos criterios, ¿no? Unos cargos se eligen mediante el principio de mayoría relativa y otros cargos se eligen mediante el principio de representación proporcional. Entonces, bueno, pues para el caso mexicano tenemos este modelo mixto. Hay algunos otros sistemas políticos en otras latitudes que, bueno, pues adoptan solamente uno u otro de estos modelos, ¿no? Por ejemplo, en los países de Europa del Este tienen una amplia tradición parlamentaria, ¿no? Perdón, de Europa Central, ¿no? Tienen esta amplia tradición parlamentaria y, bueno, pues en muchos casos optan por estos modelos de representación proporcional, en donde, por ejemplo, el jefe del Ejecutivo, el jefe del gobierno, no es electo de manera directa, sino que las y los ciudadanos votan por sus representantes en el órgano parlamentario y los órganos parlamentarios son quienes designan,
a el titular del Poder Ejecutivo. Tenemos el caso más representativo quizás en Inglaterra, en donde justamente, bueno, pues se conforman las fracciones parlamentarias y estas se tienen que poner de acuerdo para formar una coalición de gobierno que termine designando al primer ministro, ¿no? El primer ministro es quien ejerce estas funciones de titular del Ejecutivo, es decir, quien ejerce el gobierno y quien encabeza la administración pública. Por eso es precisamente el primer ministro, ¿no? El jefe de los ministros del Estado. Bueno, hay otros países que optan por votar directamente por quienes van a ocupar esta posición de titular del Ejecutivo, ¿no? Como en los sistemas presidenciales de prácticamente toda América Latina, bueno, toda América con excepción de Canadá, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos casos se vota de manera directa por el titular del Ejecutivo, quien ejerce el gobierno y encabeza la administración pública. Bueno, ¿y cuáles son los mecanismos o las reglas de decisión para hacer funcionales estos sistemas electorales? Pues justamente las reglas de decisión se refieren a la regla de la mayoría y la regla de representación proporcional, ¿no? La regla de mayoría, a su vez, se puede subdividir en mayoría relativa y mayoría absoluta. Esto ya lo expliqué un poco en el sentido de que hay países como México en donde aplica la regla de la mayoría relativa, que es sumamente fácil de entender para el grueso de la ciudadanía, porque pues no hay más que el candidato o la candidata que obtiene el mayor número de votos gana. Esto puede estar sujeto, como les comentaba, a ciertos cuestionamientos, porque puede ser el caso que si hay muchas opciones políticas, pues bueno, naturalmente el voto se fragmenta y es posible que el candidato o la candidata que haya ganado el mayor número de votos, pues obtenga quizás un 30%, 35% de la votación y bueno, pues eso será suficiente para ganar el escaño, ¿no? Porque pues ganó el mayor número de votos, ¿no? Reitero, esto puede estar sujeto a discusión. Por lo regular, quien gana las elecciones de mayoría relativa en nuestro país lo hace por un margen superior al 40%, ¿no? Esta ha sido una constante. Pero bueno, pues hay otros casos, como en América Latina, les comentaba, en donde, bueno, pues se distinguen los sistemas políticos por contar con sistemas de partidos atomizados, hay muchas opciones políticas y entonces es necesario incorporar la segunda vuelta electoral, en donde ya no aplica la regla de la mayoría relativa, sino la regla de la mayoría absoluta. En una segunda vuelta electoral solamente se presentan a la elección los dos candidatos punteros y necesariamente la ciudadanía tiene que votar por alguno de los dos. Entonces, alguno de los dos va a ganar necesariamente por la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno. Hay algunos países como Costa Rica, si no me equivoco, en donde prevén que si un candidato en la primera ronda obtiene cierto porcentaje de votos, ya no es necesario pasar a la segunda ronda, a la segunda vuelta electoral, ¿no? Porque, bueno, pues ya desde la primera ronda no queda margen de cuestionamiento en torno a cuál es el candidato que goza de la mayor preferencia electoral de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algunos mecanismos en este sentido. Ahora, hablando del sistema de representación proporcional, tenemos que estos sistemas están pensados particularmente para permitir la incorporación a el sistema político, electoral y por lo tanto de representación política a las fuerzas de oposición y a las minorías, ¿no? Entonces, sobre esto tendré la oportunidad de comentar con ustedes un segundo tema, no sé, en un par de semanas, que se refiere a la reelección y el sistema de representación proporcional, y ahí vamos a abundar un poco más sobre esto. Pero por lo pronto, me parece importante destacar justamente esta cuestión. Los sistemas de representación proporcional benefician sobre todo a las fuerzas minoritarias, a las minorías políticas, sociales, por supuesto, ¿no? En el sentido de que les permiten obtener escaños por un porcentaje determinado de votos, ¿no? Naturalmente, estos partidos políticos que tienen una mínima fuerza electoral, pues si se presentan a elecciones guiadas por el principio de mayoría relativa, pues quizás tengan muy pocas posibilidades de ganar la elección, ¿no? Por ejemplo, un partido de nueva creación versus un partido que ha ganado la presidencia de la República, pues
lo más probable es que el partido de reciente creación obtenga muchos menos votos en comparación con el partido gobernante, ¿no? Bueno, sin embargo, esto, si nos guiamos por el sistema de mayoría relativa o de mayoría absoluta, ¿no? Pero en los sistemas de representación proporcional puede ser el caso que aun cuando un partido minoritario no gane una elección por mayoría relativa, bueno, pues por alcanzar un porcentaje mínimo de votos, puede obtener un escaño, ¿no? Y esto naturalmente beneficia a los partidos de oposición, porque pues no es necesario que arrasen en una elección, sino que es indispensable que obtengan ese umbral electoral, ese mínimo porcentaje de votos para poder acceder a un escaño. Bueno, quizás hasta aquí pueda dejar la exposición porque ya faltan 5 minutos y aparte, bueno, pues me están pidiendo la mano, entonces, bueno, pues le cedo el uso de la voz a... perdón, no sé quién tenía la mano levantada. Jesús López, por favor. Sí, licenciado, buenas tardes. Mi pregunta es en relación al tema de las reglas que está comentando ahorita sobre la representación proporcional. Mi duda es, esas reglas que sabemos que son fórmulas ya establecidas para asignar la representación proporcional, ¿en dónde surgieron de origen? Es decir, ¿fueron los diputados o fueron los partidos políticos? Esa sería mi duda, licenciado. Bueno, miren, pues justamente la siguiente lámina nos habla de las distintas fórmulas que existen para la asignación de representación proporcional. En realidad, estas reglas de representación proporcional pueden, digamos, precisarse, acondicionarse en función de las características del propio sistema político, incluso de las condiciones históricas, económicas, sociales, etcétera, ¿no? O sea, todas estas reglas se pueden particularizar en atención al contexto, digamos. Pero en realidad, las grandes fórmulas de asignación pues derivan más bien de reflexiones teóricas, de la ciencia política, de la ciencia de la sociología jurídica, de la sociología política, etcétera. En particular de la ciencia política, ¿no? Entonces, estas grandes fórmulas pues han sido creadas no, digamos, en sede legislativa, sino en una sede académica, ¿no? Derivan, reitero, de planteamientos teóricos, ¿no? Naturalmente, pues estos planteamientos teóricos pues se adoptan por parte de los legislativos y se les imprimen ciertas características particulares en función del contexto, ¿no? Pero, reitero, en realidad no es, digamos, un producto legislativo, sino un producto de la ciencia política, ¿no? Ahora, lo que sí puede ser, digamos, producto del legislativo es el tipo de fórmula que se adopta para un sistema político determinado y las características que se le imprimen a esa fórmula en ese contexto determinado, ¿no? Porque miren ustedes, justamente aquí tenemos las distintas fórmulas que nos plantea la teoría política de asignación de escaños por el principio de representación proporcional. La fórmula de Hunt, Saint-Léger, Are, Trop y otras como imperial y proporciones matemáticas, voto doble, ¿no? Para el caso mexicano, la que hemos adoptado es precisamente esta de acá, la de Are, ¿no? Es una fórmula que funciona a partir de la aplicación de cocientes electorales o cocientes naturales, que por supuesto implica pues un razonamiento matemático, ¿no? Todas de hecho implican un razonamiento matemático. Y esto es así porque, reitero, la representación proporcional implica no ganar elecciones por el principio de mayoría, sino en función de porcentajes de votos, ¿no? Incluso no es necesario ganar una elección, sino ganar un porcentaje de votos para obtener un escaño, ¿no? Entonces, en tal sentido, pues como tiene que ver con porcentajes esta cuestión, pues las operaciones matemáticas son indispensables. Esto es un tema sumamente interesante, reitero, no voy a adelantar demasiado porque lo vamos a revisar con un poco más de detenimiento algunos días después, pero es un tema sumamente interesante porque, como ustedes lo van a ver en su oportunidad, bueno,
es algo que resulta sumamente positivo para los sistemas de partidos y para los sistemas democráticos, porque permite, como lo he reiterado, la participación de fuerzas minoritarias, ¿no? Y en tal sentido, pues la representación política de las minorías sociales. A lo mejor en el caso de México nunca ha sido tan clara, digamos, la incorporación de las minorías a través de la representación proporcional. Me refiero, por ejemplo, a los pueblos y comunidades indígenas, incluso las mujeres, los obreros, trabajadores, los campesinos, etcétera, ¿no? Pero hay otros países, para no ir lejos, el caso de Brasil, bueno, pues el Partido de los Trabajadores, que terminó postulando a Lula, quien fue presidente de la República, bueno, pues es un partido que justamente representa los intereses de la clase obrera, ¿no? En otros tiempos en México, pues tuvimos partidos que representaban a la clase campesina, a la clase obrera, tuvimos partidos comunistas, etcétera, ¿no? Hay partidos en otras latitudes, naturalmente, que incluso son de tipo confesional, que representan los intereses de personas que profesan una determinada fe religiosa, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas minorías pueden ser representadas por estos partidos políticos minoritarios y si existe la representación proporcional, pues pueden contar con posibilidades de obtener escaños, espacios de representación política. Pero como les comento, pues esto lo vamos a ver con mayor detalle un poco más adelante. Pues ya estamos prácticamente sobre la hora, pero igual si alguien desea hacer alguna intervención, algún comentario, pues quizás podamos tomarnos un par de minutos. Si no, pues bueno, mañana podemos dejar un espacio un poco más amplio para tener este intercambio. Bueno, pues si es así, entonces nos vemos el día de mañana. Igual empezaríamos a las 11:05 la grabación y pues para mañana concluiríamos estas nociones conceptuales y nos enfocaríamos ya en los aspectos de democracia participativa, ¿no? En estos mecanismos de democracia directa. Entonces, bueno, pues no me resta más que agradecerles su atención, desearles un excelente inicio de semana y, bueno, pues invitarles a que nos veamos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, Alexander. Gracias. Buen día.